Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan hoy viernes. La gloria sea al Señor, 16 de este mes de junio, que está candente. Todavía no ha llegado el verano, pero aquí en la Florida lo sentimos tremendamente, hermano. Tremendamente está la calor. Pero de todas maneras, pues quiero agradecerles su sintonía, agradecerles que estén tomando un tiempito de su tarde, ya sea que están en el trabajo o estén en la casa, para escucharnos, para que recibamos de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Así que vamos a darle gracias a Dios para comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos la gloria y te damos la honra a ti, amado Señor. Te agradecemos que hoy, Dios mío, nos has dado la oportunidad de un día más de llegar, Señor, a recibir de tu palabra a través de la programación de este programa, Señor, Conversando con Dios, y de los demás programas, Señor, que se presentan a través de Radio Renovación. Te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestras almas, nuestro espíritu, para ser llenos de tu palabra, para ser llenos de ti, Señor, a través de lo que hoy tú tengas para compartir con nosotros, Padre Celestial. Una vez más te damos gracias y te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada amigo que ha tomado hoy un momento, Señor, ya sea en vivo o ya sea más tardecito, escuchar nuestro programa, Señor, tu programa, Padre Celestial. Y gracias, hermano y amigo, que escuchas, que estás ahí. Dios te me bendiga poderosamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a la materia, ¿verdad? Esta es la segunda parte del programa de la semana pasada, bajo el tema Mi oración. Pero antes que continúe, porque no quiero que se me escape, el número en cabina es 727-239-0439. 727-239-0439 por si quiere en algún momento llamar, pedir oración, dejar un saludo. Es hermoso y es una bendición para nosotros escucharle a ustedes, sea por llamada, sea por mensaje, sea por email. Mis hermanos, es una bendición escucharle a ustedes. Pero entrando en materia, vamos a hacer un repasito para que nos pongamos a tono de lo que hablamos la semana pasada y así pues podamos conectar, porque a lo mejor hoy nos está escuchando alguien que no estuvo la semana pasada. Así que estuvimos hablando bajo el tema Mi oración en el capítulo 6 de Mateo, comenzando en el versículo 5. Y antes de entrar en el repaso, quiero hacer un comentario. El capítulo 6 es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y eso cubre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en Mateo. Es uno de los mensajes, enseñanzas más largas que dio nuestro Señor Jesús. Hay otros, ¿verdad?, dentro de Mateo, pero este en particular cubre 3 capítulos. Y es bueno que nosotros pues tengamos estos detallitos así, porque nos ayudan a comprender un poquito más, y cuando estamos hablando o en un estudio, en una prédica, y el predicador menciona algo, pues tenemos una noción al menos de lo que se nos está presentando. El viernes hablamos de los momentos de dificultad que encontramos en ocasiones, que confrontamos en ocasiones al orar. Y hablamos de diferentes causas como los afanes de la vida, los embates de la vida, el desánimo, la enfermedad, pero sobre todo hablamos, y un punto importante, del más, como digo yo, el más feito de todos, el enemigo de nuestras almas. Cómo él intenta obstaculizar el que oremos, obstaculizar el que veamos la respuesta del Señor. Y traímos como ejemplo el caso de Daniel en el versículo 10. Y también mencionamos que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales de maldad en regiones celestiales, y eso lo vemos en Efesios 6:12. También hablamos que la oración no es una herramienta para forzar
o cambiar la voluntad de Dios, sino más bien una disciplina espiritual donde el Señor la utiliza para enseñarnos a someter nuestra voluntad a la de Él, para enseñarnos a aprender y confiar en Él, en su voluntad perfecta y en el propósito de nuestro Señor. Vimos que nuestro Señor venció, lo vimos en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículos 13 al 15, que nuestro Señor venció al enemigo de nuestras almas en la cruz, lo expuso, triunfó sobre él, y si nuestro Señor venció, nosotros tenemos victoria. La gloria sea al Señor. Y también comentamos sobre el modelo de la oración, que es el que encontramos en versículo 6, en el capítulo 6 del libro de Mateo, y es el modelo que nos dejó el Señor y muchos conocemos como el Padre nuestro. Dentro de eso, el Señor nos dejó 3 advertencias antes de presentarnos el modelo de oración, que fue la primera, el no ser hipócrita, o sea, no orar para exhibirnos, para que nos halaguen, ni nada por el estilo, sino que tenemos que ser honestos en nuestra oración. Orar en privado a nuestro Padre que está en secreto y Él nos va a recompensar en público. Y mencionamos que no solamente es la habitación física en nuestro cuarto, en nuestra casa, sino que también es la habitación de nuestra mente, la habitación de nuestro corazón, que debemos cerrar la puerta y guardarlos de toda la basura, de todos los dardos que el enemigo nos pueda lanzar para perturbar nuestra oración. También hablamos de no usar vanas palabrerías, o sea, nuestra oración tiene que tener un motivo, una intención honesta que honre a nuestro Dios. Y hablamos de que esa oración, un punto importante es que debe ser sin pretensiones. Y de ahí pasamos a la segunda parte, los elementos de la oración, o sea, la adoración, peticiones, intercesión, súplicas, reconocimiento de la soberanía de Dios. Y ahí es donde comenzamos hoy, en estos elementos. Comencemos con la adoración. Y ya le estamos hablando por allá por el versículo 9, si usted tiene su Biblia o si tiene la oportunidad de buscarla y así me sigue. Ahí nos habla de la adoración y nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta expresión, santificado sea tu nombre, se reconoce con ella a Dios como Padre y se proclama como el único y verdadero Dios, el único merecedor de ser adorado, de ser bendecido. Luego de ahí pasamos al versículo 10, donde nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición, o sea, de que el reino de Dios venga, de que se haga la voluntad del Señor en la tierra, nos presenta una situación. Cuando el Señor Jesús se hizo hombre, vino a la tierra, comienza su ministerio, el reino de Dios se acercó con su persona. Ahora el Rey Jesús le está enseñando a que oremos por la venida del reino de Dios y porque su voluntad se cumpla en la tierra. Esto lo vamos a estar viendo en el milenio. Este versículo, esta enseñanza, nos guía en una oración, en una petición al Padre de una manera profética, porque sabemos que el reino va a ser establecido cuando el Señor regrese, ¿verdad?, en su segunda venida y se establezca su reino. La gloria sea al Señor, lo que conocemos por el reino de Dios en el milenio. Y esta oración, esta petición, hermanos, debe de ser algo de prioridad para nosotros. Nosotros debemos orar por eso, que el reino del Señor venga. Y le digamos al Señor, ven, Señor Jesús. Amén. Tu iglesia te espera. En el versículo 11 encontramos una intercesión. El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. Es una intercesión, una súplica por la provisión del Señor de manera única, como Él solo podría hacer en momentos bien necesarios que vamos a estar viviendo, que la humanidad va a vivir, que el pueblo que esté en ese tiempo va a vivir. Y aún nosotros desde ya, que el Señor nos provea en su poder, en su como yo digo, en su soberanía. Él es nuestro sustento, Él nos provee lo que nosotros necesitamos. Y en el verso 12 nos habla, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta porción es bien especial y un poquito profunda. La petición expresa la comprensión de la necesidad del perdón de Dios por nuestras deudas. Por ende, implica, primero, el reconocer que hemos pecado. Segundo, confesarlo. Y tercero, arrepentirnos sinceramente. Pero muchos nos podemos preguntar, ¿y cuáles son esas deudas? Si ya venimos a Cristo, si la palabra nos enseña que una vez nos rendimos a Él, lo recibimos, nos arrepentimos sinceramente y lo hacemos a Él nuestro Señor, todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Sí, mi hermano, eso es cierto, pero aquí esta oración Jesús nos está dejando algo bien profundo que a la mayoría de nosotros quizás se nos escape. Estas faltas o estas deudas son ofensas, son pecados en los que caemos, aún después de haber venido a los pies de Cristo. Son pecados de pensamiento o de omisión o de comisión en algún momento dado, como les digo, después de haber venido a Cristo. O sea, que cuando nosotros oramos al Señor y le decimos perdónanos nuestras deudas, en esa manera o en la manera que usted en sus propias palabras al momento de orar usted le pida perdón al Señor, usted reconozca que faltó en algo. En otras palabras, nos es necesario ponernos a cuenta día a día con el Señor, porque nosotros pecamos. ¿Cree usted que no? Bueno, pues le voy a hacer una preguntita, o sea, le voy a sugerir algo. Piense en lo que vino a su mente, o piense en lo que usted sintió cuando le dio coraje porque le hicieron algo, o le dejaron de hacer algo que a usted no le agradó. ¿Qué ocurrió en ese momento con su mente, con sus sentimientos? O cuando alguien le pisó un pie en la fila, o va manejando y viene uno que no tiene mucho cuidado y le hace un corte de esos que lo puede poner a usted en peligro o a alguna persona más. ¿Qué llega a su mente en ese momento? Por poner algunos ejemplos, son cosas del diario vivir que a veces se nos pasan inadvertidas, pero que ocurren. Otro detallito para que usted vea que no solamente soy yo quien ve esto ni le habla de esto. El apóstol Pablo nos habló de esto en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 17 al 32, después de hacer una reseña de cómo vivían los gentiles paganos, sin importarle, en palabras acá más simples de nosotros, sin importarle absolutamente nada más que su placer. Entonces el apóstol Pablo entra y le dice, y aquí le está hablando a creyentes, no le está hablando a paganos, le está hablando a creyentes, porque él está hablando lo que es la nueva vida en Cristo. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primer consejo. Bueno, ya van dos ahí. Tercero, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y voy a ir un poquito rapidito porque es largo. En el 25 nos aconseja que desechemos la mentira y hablemos verdad
los unos con los otros como prójimos que somos y como miembros que somos los unos de los otros. En el 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, porque nos da ira. Y el asunto no es que nos dé coraje, el asunto es lo que viene detrás del coraje. No deis lugar al diablo, otro consejo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Voy al 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria para edificación. En el 30 nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Concuerda eso con la enseñanza de Jesús en la oración modelo? ¿Verdad que concuerda? Porque nuestro Señor no se equivoca. Nuestro Señor no se equivoca. Lo que Él nos aconseja lo vamos a encontrar repetido en las Escrituras. Así que, mi hermano, es de suma importancia tener claro algo en este detalle. Estos pecados que Pablo nos está advirtiendo, que Jesús nos dice que debemos perdonar, pedir perdón al Señor diariamente porque faltamos, no es una práctica, en ningún momento es una práctica de pecado, sino que en ocasiones nosotros tropezamos con estas situaciones por la sencilla razón de que todavía estamos en este cuerpo humano. O sea, no es una forma de vida, no es un estilo de vida. El Hijo de Dios, el creyente, el que ha venido a Cristo, el que ha sido renovado, el que ha sido limpiado, no peca habitualmente. O sea, no vive una vida de práctica de pecado. Ahora bien, otro punto importante que tenemos que aprender es que cuando nosotros cometemos algunas de estas faltas, de estas deudas, de estas ofensas, de estos pecados, ¿qué va a ocurrir? El Espíritu Santo de Dios nos va a redarguir. Nunca debemos ignorar el redarguir del Espíritu Santo. Más bien debemos prontamente atender la situación. ¿Y cómo la atendemos? Mire, ahí mismo, en ese momento en que usted recibió ese redarguir del Espíritu, tome un momentito, ore al Señor, reconozca su falta, arrepiéntase sinceramente cuando llegue estos momentos a su vida, porque de lo contrario corremos unos riesgos. Por ejemplo, puede crecer en nosotros una raíz de amargura hacia la persona que nos ofendió, o puede nuestro corazón, porque nos pusimos tercos con el Señor y tercos con el prójimo, podemos desarrollar un corazón endurecido. Y con eso, hermano, lo que hacemos es meternos en problemas más serios todavía. Así que atendamos la voz del Espíritu cuando nos corrige y nos dice, faltaste aquí. Corramos y arrepintámonos. Ahora, una vez confesamos nuestras deudas delante del Señor y nos arrepentimos sinceramente, el próximo paso es perdonar, aprender y entrar en práctica de perdonar a otros. Pero más adelante voy a profundizar un poquito en esto. Vamos al versículo 13. Si me permiten regresar por aquí. El versículo 13 nos dice, y no nos metas en tentación. La versión Reina Valera lee, no nos metas en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta petición de ser librado del mal y de la tentación es una expresión de una súplica por la ayuda de Dios para que podamos sobrevivir diariamente la confrontación que tenemos con la tentación y el pecado. Que nos quede claro que aunque la versión Reina Valera dice aquí, no nos metas en tentación, el apóstol Santiago
nos enseña que Dios no tienta a nadie. En el capítulo 1, en los versículos del 13 al 14, Santiago nos dice, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, o sea, deseos pecaminosos carnales del viejo hombre que se levantan para perturbarnos, pero que nosotros batallamos como hijos de Dios, como personas renovadas y limpiadas en Cristo. Y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo vamos a vencer, pero nos tenemos que agarrar de esa dirección, de ese redarguir del Espíritu. Quiero aclarar también que la prueba de fe que tú puedas vivir o que yo pueda vivir en un momento dado no son tentaciones. Como dice Santiago, Dios no tienta a nadie. Ahora sí, Dios nos prueba. Y quiero que sepas que Dios nos prueba no para beneficio de Él, para beneficio de nosotros, porque a través de la prueba nosotros aprendemos dónde estamos parados en cuanto a la fe. A través de la prueba nosotros vamos a ser fortalecidos en fe, porque cuando aprobemos el examen, cuando pasemos y miremos atrás, vamos a notar que el Señor nos fortaleció un poco más en la fe. Y cierra el versículo reconociendo la soberanía, el poder y la gloria, aleluya, de nuestro Señor. Eso es una referencia a Primera de Crónicas 29:11, si quieren llegar allá. Ahora, ya en lo último, 14 y 15, nos dice aquí el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Y ahí estamos viendo que Jesús está haciendo un énfasis en el perdón. Yo les había dicho que íbamos a hablar un poquito más de esto. En este momento Jesús nos está enfatizando, como les dije hace un segundo, la importancia del perdón. La enseñanza de Jesús aquí es que el perdón mutuo. Yo me arrepiento y el Señor me perdona, pero yo tengo que perdonar a mi hermano. Voy aquí a hacer una maldad. Yo tengo que perdonar a mi hermano Baltasar si me pisa el dedo y me lastima el dedo. Lo tengo que perdonar, no me puedo enojar con él. Así que el Señor nos enseña que nos tenemos que perdonar mutuamente. ¿Por qué? Porque el perdón mutuo sostiene la comunión familiar del cuerpo de Cristo entre sí y con Dios. Porque esto es una relación completa. Dios y yo y mi prójimo en Dios. No sé si me estás comprendiendo, mi amado. Por lo que no podemos pretender tener comunión con Dios si estamos hiriendo su cuerpo, porque no nos perdonamos mutuamente, o no perdonamos al prójimo aunque éste no sea creyente. Porque a veces somos muy buenos con los hermanos de la fe, pero con el que no es creyente lo tratamos no muy bien, que digamos, por no usar, ¿verdad?, otro término. No quiero ser demasiado fuerte en esto. Pero el Señor nos va a demandar por eso, porque hay una parte donde el Señor dice que si nosotros le hacemos bien a quien es nuestro amigo, a quien nosotros amamos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos cuenta? Tenemos que amar a nuestro enemigo. Y si usted quiere leer un poquito sobre esta enseñanza de Jesús, lo voy a dirigir a Primera de Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Y dice aquí el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Voy a ir un poquito rapidito. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tremenda advertencia. En el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, mi hermano, y su palabra no está en nosotros. Y en el capítulo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, estoy en el 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Y así puedes seguir leyendo en el capítulo 2, desde el 1.5 hasta el 2.14. Pero aquí el 9 nos dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Ves por qué es importante que nosotros aprendamos a vivir en perdón? Porque esa es la palabra, a vivir en perdón. El Señor nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque de lo contrario no estamos viviendo en Él, no estamos viviendo en su palabra, no estamos viviendo en su luz, en sus mandamientos. Es súper importante, y yo sé que aprender a perdonar no es fácil, porque muchos de nosotros hemos vivido cosas bien fuertes, pero el Señor nos enseña, y sobre todo, mi hermano, cuando nosotros perdonamos, sanamos, y eso es lo más bello que nos puede ocurrir. Así que en conclusión hoy, porque ya el tiempo estoy a ley de menos de un minuto, quiero decirte, cuando te encuentres que no sabes cómo orar o cómo empezar a orar, recurre a la oración modelo. Encontrarás la guía necesaria para elevar tu propia oración, porque esto es una guía. Si la quieres usar, amén, pero te va a ayudar. Si mientras más lo practiques, más vas a ir aprendiendo a elevar tu propia oración. Tu oración llegará a ser fervorosa. Tu oración va a ser llena de adoración, de confesión, de arrepentimiento, de súplica y peticiones en su momento dado. En otras palabras, tu oración va a ser una oración viva en el Señor, en reverencia, con un corazón contrito y humillado. Echa mano y vístete de la armadura de Dios que encuentras en Efesios 6, porque los dardos van a llegar. El Espíritu Santo va a venir a tu auxilio. No te frustres. Continúa. Quizás hoy no llegaste donde querías. Mañana nuevamente o en la noche nuevamente. El Espíritu Santo te va a ayudar a orar. Cuando vengas a ver, vas a estar orando como aconseja Pablo, que oremos sin cesar, oremos en todo tiempo. Aleluya. Yo te aseguro, mi hermano, que como el Señor me sorprendió a mí en esto de la oración a través de mi caminar con Él, tú también vas a ser sorprendido. Así que gózate y aliéntate que hay tiempo para aprender a orar de acuerdo a lo que nuestro Dios y Padre Celestial ha establecido y le agrada. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga, pero quiero dejarte mi número de celular, por el cual también me puedes conseguir a través de WhatsApp, 813-230-2280. Mi email, somossucasa@gmail.com. Sobre todo el lema, el mejor tiempo, tu mejor tiempo es aquel que pasas conversando con Dios. Y por último, una vez más el número en cabina, 727-239-0439. Ay, y se me iba a quedar algo importante. Quiero agradecer aquí para que me escuchen, que vi sus notas, vi sus comentarios, vi sus likes. A Berenice Blanco, a Ruth Rosado, Blanca Mercado, Ana Rosa, estas últimas tres son de Puerto Rico, Virginia Aguilera, Daineris Rodríguez, Adelaida Reay, Aida Díaz, Carmen Moreno, Manuel Enrique, Charlie Bostic, Dailín Rodríguez, María del Carmen Pérez, Donna Mariño, María Martínez. He estado orando por su hijo Luis. La Iglesia Nuevos Comienzos, Ana Camacho, Chaula Nieves, Anneri,
y Marcia Cáceres. Con esto cerramos hoy, pero vamos a orar para despedirnos y sabemos que con el favor de Dios el próximo viernes nos estaremos viendo nuevamente. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gracias por permitirnos un viernes más de escuchar de tu palabra, Señor, de recibir, Señor, una palabra que nos ayuda a crecer en ti, una palabra, Señor, que toca nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a asimilarla, a aprenderla y a practicarla sobre todo, Señor, para gloria de tu nombre, para ser de testimonios a otros, ser luz en las tinieblas, mi Señor, Padre Celestial. Oh Jehová, te damos la gloria y te damos la honra en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hasta la próxima, mi hermano. Dios te guarde.